En el corazón del antiguo reino de Eldoria, rodeado por bosques interminables y montañas nevadas, vivía un joven elfo llamado Caelin. Desde pequeño, Caelin había sido aprendiz de un sabio anciano llamado Thorandir, conocido por sus grandes conocimientos sobre la historia y las artes del combate. A pesar de su juventud, Caelin mostraba una curiosidad insaciable y un deseo genuino de proteger su tierra. Thorandir veía en él un potencial escondido, aunque Caelin aún no lo reconocía en sí mismo. Un día, mientras una sombra oscura crecía en los confines del reino, Thorandir llamó a Caelin a la sala del legado, un antiguo santuario donde reposaban armas y artefactos de poder. Allí, entre luces parpadeantes y símbolos olvidados, entregó a Caelin una espada forjada por los ancestros, una hoja que parecía brillar con una luz propia, conocida como la Espada del Guardián Eterno. Esta arma legendaria había sido destinada solo a aquellos que tuvieran el valor y la pureza para defender Eldoria. La amenaza que se avecinaba no era menor. Malgrim, el señor de los goblins, había unido a sus criaturas oscuras bajo un solo estandarte para invadir el reino. Su poder era temido por todos, astuto, cruel y despiadado. Malgrim planeaba someter a Eldoria bajo su tiranía y destruir todo lo que simbolizaba la libertad y la esperanza. Caelin entendía que el peso de esta misión era enorme y que su destino ahora estaba ligado al de su espada y su pueblo. Thorandir le enseñó que la espada no solo era un arma física, sino un símbolo de la luz que reside en el corazón de quienes luchan por el bien. Caelin debía ser más que un guerrero. Debía ser un faro de esperanza, un guardián capaz de inspirar y proteger. Con cada palabra del anciano, el joven elfo sentía crecer una mezcla de miedo y determinación. El camino no sería fácil, pero no había marcha atrás. Antes de partir, Thorandir entregó a Caelin un pequeño medallón con la imagen de un centauro, un antiguo símbolo de sabiduría y justicia en Eldoria. «Busca a Elion», le dijo el anciano. «Él te guiará cuando la oscuridad nuble tu visión». Así comenzó el viaje de Caelin, armado con la espada legendaria y la promesa de un mentor misterioso que sería vital en la batalla por el futuro de Eldoria. El camino hacia el norte, donde se rumoreaba que Malgrim concentraba sus fuerzas, era largo y lleno de peligros. Caelin avanzaba entre sombras, bosques oscuros y ríos caudalosos, mientras la duda y el cansancio comenzaban a pesar en su corazón. ¿Sería realmente digno del legado que le había sido confiado? ¿Podría un joven elfo, sin experiencia en batalla, enfrentar a un enemigo tan poderoso? Estas preguntas lo atormentaban en las noches solitarias. Una tarde, exhausto y con la moral por el suelo, Caelin llegó a un claro donde la luz del sol parecía romper el manto gris de la tormenta. Allí, entre la hierba alta y los árboles centenarios, apareció Elion, un majestuoso centauro con ojos que brillaban con un profundo conocimiento. Su presencia imponía respeto y calma, y Caelin sintió que por primera vez alguien podía comprender su temor sin juzgarlo. Elion no era solo un guerrero, sino un símbolo viviente de justicia y esperanza para todas las criaturas de Eldoria. Con voz serena, el centauro habló sobre la fuerza que no siempre se ve, la fortaleza del corazón, la paciencia y la humildad. Le recordó a Caelin que los verdaderos héroes no son aquellos que no sienten miedo, sino los que, a pesar de él, continúan avanzando y luchando por lo correcto. Durante días, Elion acompañó a Caelin, enseñándole a escuchar el viento, a leer las señales de la naturaleza y a confiar en su instinto. Pero sobre todo le transmitió que la espada que portaba no era lo que realmente lo haría fuerte. Era la fe en sí mismo y en los ideales por los que luchaba. En una ocasión, Elion hizo un chiste sobre cómo un centauro debe tener mucha paciencia para lidiar con humanos impacientes, lo que arrancó una sonrisa genuina de Caelin, aliviando por un momento la tensión. Poco a poco, Caelin comenzó a sentir que dentro de él crecía una chispa que podría iluminar la oscuridad. Sabía que la batalla contra Malgrim pondría a prueba no solo sus habilidades, sino también su alma. Pero con Elion a su lado, esa incertidumbre se transformaba en una determinación renovada.
Estaba listo para enfrentarse a su destino, aunque la sombra de la duda aún acechaba. El crepúsculo teñía de rojo el cielo cuando Kaelin llegó a la fortaleza sombría, donde Malgrim, el señor de los goblins, esperaba rodeado de sus huestes oscuras. El aire estaba cargado de tensión, y la tierra parecía temblar bajo el estrépito de los tambores goblins. A pesar de la creciente presión, Kaelin sostuvo firme la espada del guardián eterno, recordando las enseñanzas de Elyon y Torandir. Sabía que el destino de Eldoria pendía de un hilo. La batalla comenzó con un feroz choque entre la luz y las sombras. Malgrim, un ser corpulento con ojos llenos de crueldad, blandía una enorme hacha negra que parecía absorber la luz. Los goblins y sus secuaces lanzaban ataques constantes, pero Kaelin, ágil y decidido, usaba la espada con maestría, cortando con destreza y defendiendo cada paso hacia el corazón de la fortaleza. Su valor comenzó a inspirar a los guerreros élficos que lo acompañaban. En medio del combate, Kaelin sintió el peso de la duda volver a sus hombros, un susurro venenoso que cuestionaba su valía. Pero entonces recordó las palabras de Elyon: la verdadera fuerza no reside solo en el arma, sino en el corazón. Con renovada energía, el joven elfo se lanzó hacia Malgrim, quien rugió furioso. El choque de sus armas fue como el retumbar de la tormenta, una lucha feroz donde cada movimiento podría ser decisivo. Cuando parecía que la oscuridad iba a prevalecer, Kaelin hizo un sacrificio inesperado. Se interpuso para proteger a un compañero herido, recibiendo un golpe que lo hizo tambalear. Fue un momento de vulnerabilidad, pero también de gloria, porque en ese instante comprendió que ser héroe significaba dar todo, incluso la vida, por aquellos que ama. Su sacrificio inflamó un fuego nuevo en sus aliados, quienes redoblaron su esfuerzo para derrotar al mal. Finalmente, con un último y potente golpe, Kaelin logró herir gravemente a Malgrim, quien cayó derrotado. El silencio cayó sobre el campo de batalla, mientras los primeros rayos del amanecer iluminaban la escena. Eldoria había sido salvada, pero Kaelin sabía que la verdadera victoria iba más allá de la batalla. Era la demostración de que la luz, la esperanza y la justicia podían prevalecer contra la oscuridad más profunda. Cuando la batalla terminó y la calma comenzó a asentarse, Kaelin se acercó al cuerpo caído de Malgrim, buscando confirmar que la amenaza había terminado. Pero justo antes de que pudiera tocarlo, la espada del señor de los goblins comenzó a brillar con una luz oscura y vibrante. Para sorpresa de Kaelin y sus compañeros, Malgrim no era solo un tirano común, sino un antiguo guardián corrompido, alguien que alguna vez protegió Eldoria antes de sucumbir a la codicia y al odio. La espada legendaria de Kaelin reaccionó intensamente a este descubrimiento, como si reconociera un vínculo oculto. Entonces Elyon apareció a su lado, con una expresión grave pero llena de esperanza. Explicó que la lucha no había sido solo contra un enemigo externo, sino contra la corrupción que puede surgir incluso en aquellos destinados a proteger la luz. Este conocimiento transformó la comprensión de Kaelin sobre la batalla y sobre su papel en el mundo. Más aún, Elyon reveló que la verdadera fuerza del Guardián Eterno no residía en derrotar a los enemigos, sino en restaurar la luz en aquellos que se habían perdido. Kaelin comprendió que la espada tenía el poder no solo de destruir, sino de purificar y sanar. Así, en vez de acabar con Malgrim, el joven elfo utilizó la espada para liberar al guardián de la oscuridad que lo consumía, devolviéndole su antigua nobleza. Esta acción inesperada cambió para siempre el equilibrio entre luz y sombra en Eldoria. Los goblins, ahora libres de la influencia maligna, se retiraron pacíficamente, y el reino comenzó a sanar. Kaelin se convirtió en un verdadero héroe, no solo por su valentía en combate, sino por su compasión y sabiduría. Elyon, su mentor, permaneció a su lado, recordándole siempre que la mayor victoria está en el amor y la redención. El reino celebró la paz, pero Kaelin sabía que la verdadera batalla continuaría en los corazones de todos. Aquel día, Eldoria aprendió que la luz más poderosa es aquella que puede transformar el mal desde dentro, y que un héroe no solo es quien vence, sino quien salva. Así,
La leyenda de la espada del guardián eterno quedó grabada para siempre